Tentado por Satanás. Mateo capítulo 4. El diablo se le aparece en el desierto. Le da la tentación. ¿Con qué responde Cristo? Con la escritura. Y él tomó pasajes del libro de Deuteronomio para darle una contestación a Satanás. En otra ocasión, Cristo es desafiado y le preguntan: ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús cita entonces Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume, dice, la ley y los profetas. ¿Y qué le dijeron los sabios? Correctamente has respondido, maestro. Jesús entonces toma Deuteronomio como un resumen de la advertencia de Dios a su pueblo. Casi 70 veces se menciona Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Usted puede ver plagado el Nuevo Testamento del libro de Deuteronomio. Queridos hermanos, esto significa que el libro de ley, de recordar, como dice aquí, recuerda. Ahorita me acordé del gansito, ¿verdad? Recuérdame. Tengo un amigo que le fascina el gansito, Recuerda su infancia. Recuerda su infancia. Y tiene un testimonio muy lindo de fe. De fe, cómo Dios les proveía gansitos. Fíjense, cómo es Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dice que eran niños pobres. Su padre servía al Señor y su padre se iba de misionero y tardaban muchos días fuera cuando ellos eran niños. Hoy Dios lo ha bendecido grandemente, es un hombre de Dios preparado y predica la palabra, un gran músico. Y queridos hermanos, él narra un testimonio, dice: cuando nosotros teníamos hambre, nosotros le orábamos, mi mamá nos juntaba a mí, a mis hermanos, y orábamos al Señor. Y dice: no teman, su papá nos dejó dinero, pero como se alargaban los viajes de él en la Sierra Tarahumara, entraba a la Sierra Tarahumara, Irma estuvo en la Sierra Tarahumara, si ahorita es complicado ir, pues imagínense en aquellos años. Y a qué le tocaba Chihuahua, le tocaba los grandes estados del norte, viajar al hermano. Y dice que sus mamás los reunía: oremos al Señor, Dios nos va a proveer, tengan fe. Y dice que bajaba un hermano que trabajaba para la Bimbo con una canasta de gansitos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Y nos traía una caja de puro gansito. Y dice: nosotros pedíamos tortilla y Dios nos daba gansito. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Ese era un recordatorio, porque me llamó mucho la atención, porque le di un gansito y una coca. Esto es lo más rico en mi vida. Y hasta lágrimas le salen cuando cuenta esa historia. Nosotros le pedíamos a Dios tortillas de harina y el Señor nos mandaba gansitos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ese es Dios. Queridos hermanos, ¿cuántos se emocionan de ese Dios tan grande que tenemos? Queridos hermanos, ¿por qué era importante recordar la palabra? ¿Por qué era importante que Moisés tomara tiempo para recordarles? ¿Por qué es importante que tú, padre de familia, hermano, pastor, como siervo de Dios, te recuerde la palabra? 4 principios. Hay 4 principios. ¿Por qué recordar la palabra de Dios? Primero, ¿están aquí? El primer principio: había una nueva generación. Habían nuevos corazones. Habían nuevos oídos. Había nueva gente. Usted puede ver a su alrededor y hay nuevas personas. Y ellos tienen que oír lo que es Dios. Por eso el mensaje no caduca nunca. Otra vez predica lo mismo el hermano, pero es que hay nuevos corazones, hay nuevos oídos, hay nuevas personas que necesitan ser animados en la fe. La Biblia nunca pasa de moda. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Esa era la primera condición. En tu casa, hermano, si yo ya sé la Biblia. Yo recuerdo cuando niño mi mamá me enseñó a leer la Biblia. Me sentaba
Y yo quería irme a jugar y me jalaba las orejitas y me castigaba. Lee el Salmo 119 para que te eduques. No, siempre mi mamá con mucho cariño. Ven, hijo, vamos a leer la Biblia. Y los pasajes que me enseñó en la infancia nunca se me olvidaron. Hay una nueva generación, nuevos corazones. Esa es la primera circunstancia. Yo ya lo sé todo. ¿Ya para qué tengo que ir a la escuela dominical? A mí que me pregunten. Pero ¿y tus nietos? ¿Los vas a mandar por estafeta, por DHL o cómo? Explícame, porque si tú no los traes, ¿quién los va a traer? No sé si empaquetan DHLs infantiles para que usted haga su disposición y diga todos los domingos de Ignacio Gutiérrez 422 va a haber entrega de DHL, porque van a llegar todos los niños en paquete. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Porque ese niño hoy es un niño, pero mañana cuando esté grande va a ser un hombre sin el temor de Dios. ¿Qué cuidado debemos de tener cuando una tercera generación se olvida de Dios? Primera generación de fe, segunda generación de media fe, la tercera generación ya trae nada más en la reserva de fe, pero la cuarta generación, prepárate porque te va a dar dolor de cabeza, impía, sin temor de Dios, alejado de... No, yo ya estoy orando, hermano, los puse en las manos de Dios. No, hermano, estás equivocado si no los traes. Si yo ya lo sé, yo ya gradué de la facultad, ¿por qué tengo que traer a mis hijas? Hermano, yo tengo que estar aquí con ellas, porque el que las tiene que despertar, ¿quién es? ¿Quién es? Yo. El que le tiene que alistar su ropita, ¿quién es? Su mamá. El que la tiene que traer, ¿quién es? La primera circunstancia, ¿por qué tienes que recordar? Es por la nueva generación, los que están ahí. La segunda circunstancia, ¿están aquí? La segunda circunstancia, las condiciones de vida. Ya no eran las mismas. ¿A dónde iba a entrar ese pueblo? ¿A un pueblo de esclavitud? Ya no eran esclavos, ahora ¿qué iban a hacer? Combatientes, gente de guerra, gente conquistadora. Los que tenían mentalidad de esclavos, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? En el desierto. Esa generación nueva tiene condiciones diferentes de tierra, de lugar, de espacio. Entonces, por eso es importante recordarles las palabras de Dios, porque la palabra de Dios no cambia, aunque el tiempo cambie. ¿Cuántos dicen amén? Sigue siendo efectiva. Queridos hermanos, las condiciones eran nuevas también. Una tierra que fluye leche y miel. Una tierra de abundancia. Una tierra de bendición donde nada más cortaban los frutos y se daban. ¿Estamos preparados para que nuestros hijos corten los frutos? ¿Disfruten de lo que Dios le ha dado? Porque parece que es más fiel la generación que no tiene nada que a la que tiene mucho. Pero la Biblia dice que al que poco se le da, ¿qué se le va a demandar? Poco. Y al que mucho se le ha perdonado, quiere decir que al que mucho se le ha dado, ¿se le va a demandar poco? Se le va a demandar mucho también. Queridos hermanos, es motivo de pensar que las condiciones donde están entrando nuestros hijos son diferentes. Hace unos años me tocó dirigir en Mazatlán, Sinaloa. ¿Te acuerdas, Irma, cuando dirigí en Mazatlán? Éramos puros tabasqueños. Lo que nos tocó ese culto increíblemente. Y a mí me tocó ser el director de alabanza. Y cuando tomé el púlpito, le dije, mire hermanos, hace muchos años mi mamá me contó que vino a Mazatlán con mi padre. Pero ellos vinieron en camión. Y ahora mandaron a su hijo en avión. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo era diferente. El auditorio donde fueron ellos era más chiquito. Un templo, creo que hicieron la convención. Donde estábamos, hermano,
un auditorio para 4,000 personas, ¿verdad? En un quinto nivel, allá abrían las puertas y la vista del mar. Ay, alababa uno al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Las condiciones eran diferentes. Pero ese día cantamos los mismos coritos. Hicimos un culto pentecostal, ¿te acuerdas? Que el Espíritu Santo descendió cuando estábamos cantando esos cultos, esos coritos de antes. A mí me tocó dirigirlos. Y el fuego del Espíritu Santo inundó el auditorio. Hermanos, aunque andemos en burro, a pie, en avión, en helicóptero, en nave espacial, en barco, en submarino, en jet privado, para la gloria del Señor, nuestros corazones no cambien. La gran pregunta, ¿verdad? Queridos hermanos, ¿sabe por qué? Porque las condiciones eran diferentes y el pueblo tenía que estar preparado. Y la palabra de Dios tiene la misma fuerza para contener cualquier cosa, aunque las cosas cambien. ¿Cuántos dicen amén? ¿O acaso hay algo que pueda vencer la palabra de Dios? ¿Cuántos están aquí? Tercera circunstancia, la influencia que iban a tener. No era cualquier cosa. Iban a entrar a un territorio donde estaban la gente que adoraban a quién. Una influencia demoníaca. Una influencia que Dios los estaba exterminando. Dios le dijo: no dejes a nadie vivo, mátalos. No hagas alianza con ellos. No te cases con ellos. No hagas negocios con ellos. ¿Por qué? Por la influencia. Imagínense el territorio donde iba a entrar esa nueva generación, esa nueva. Por eso la palabra de Dios tenía que seguir siendo oída y escuchada. ¿Cuántos dicen amén? Porque era un entorno difícil, era un entorno complicado, era un entorno satánico, era un entorno de las tinieblas. Hermanos, usted prenda la televisión y usted ve una influencia satánica, culto a Satanás, un desbordado liberalismo sexual. Usted puede escuchar una canción, olvídese de las del trío, aquellas que usted enamoraba a la muchacha, ¿verdad? Reloj, no pares las horas. Y usted, wow, y esas eran canciones del diablo. Pero hermano, escuche hoy, jalo para acá, jalo para allá, te doy vuelta para acá. Imagínense, eso ya no es ni eso. O sea, son palabras y perversiones abiertas. Palabras satánicas abiertas que se están mencionando y muchos la están escuchando. El otro día le dije a una persona: ¿qué está escuchando? ¿Qué dice eso? Pues no la entiendo, pero está bueno. La influencia es terrible. La influencia es terrible. Escuchaba yo una entrevista a una persona muy preparada, elocuente, y conversaba yo hoy con los hermanos en la escuela dominical, que súper preparada, reconocida, y que iba a escribir un libro, su libro de ahora. ¿Y cuál es su libro? ¿Sabe cuál era? Que una pareja, un matrimonio, tenía problemas en su vida sentimental o en su vida amorosa, y que llegó su hermana del hombre y que despertó una lujuria, ya que la hermana se enamoró de su hermano para darle celos a la mujer, y que así avivaron el fuego del amor. Y le dice el que estaba entrevistando, se quedó el periodista y le dijo: ¿qué cosa? ¿Para eso usted tan preparada para decirme que el incesto es normal? Claro, dice, los que nos preparamos debemos de dar y tenemos la capacidad de dar riendas sueltas a las cosas más oscuras de nuestro corazón. Queridos hermanos, qué estupidez. El diablo hablando en la vida del hombre. Queridos hermanos, la influencia es abismal. La influencia en todos los aspectos es terrible. Por eso la palabra de Dios debe de resplandecer aún en medio de las tinieblas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo cuarto era
que lo que Dios había dicho no lo iba a cambiar. Lo que Dios había prometido, que si le obedecían, Él los iba a hacer ¿qué? Primero. Pero si lo desobedecían, iban a ser ¿qué? Últimos. Hay gente que vive con temor, con miedo. Pregúntese dónde dejaron a Dios. ¿Dónde está Dios en sus corazones? ¿Es primero o es último? Porque Dios le dijo, pondré temor en ti. ¿Se acuerdan? Pero cuando me obedezcas, tus enemigos te temerán. Tú no oirás de nadie, y donde tú estés será una tierra de bendición. Queridos hermanos, ¿por qué es importante predicar la palabra? Para recordarle a nuestros hijos que el pecado es pecado, la desobediencia es desobediencia, la bendición de Dios es la bendición y el amor de Dios nunca caduca. ¿Cuántos dicen amén? Dios es precioso y maravilloso y nos ha enviado a su Hijo. ¿Quién pudo obedecer la ley? Nadie. Pero Cristo sí lo hizo. Termino con esto, queridos hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos días estuvo Cristo en el ayuno cuando empezó su ministerio? 40 días. ¿Cuántos años estuvo el pueblo en desobediencia? 40 años. ¿Es casualidad que Cristo se vaya 40 días a ayunar? La Biblia dice que por un hombre entró ¿qué? El pecado. ¿Y por un hombre entró qué? La vida. ¿Cristo fue tentado por Satanás? Sí. Las tres cosas que derrotaron a una nación, Cristo las sufrió. El diablo se las ofreció. ¿Cuál? Sí. Eso es muy interesante, fíjese. Cristo sufrió hambre. ¿Se acuerdan cuando el pueblo dijo, y a eso nos trajiste? Estamos con el buche seco. Allá en Egipto había, ¿qué había? Pescado, cebollas, ajos. Y aquí nos trae con el buche seco aquí en este desierto. Cristo, ¿qué le dijo Satanás? ¿Tienes hambre? Dime, haz que las piedras se conviertan en pan. Segundo, ¿qué más? Prueba a Dios. Rompe tu pacto, rompe tu ayuno. Aviéntate. Si total, Dios va a mandar a sus ángeles que te ayuden. O sea, prueba a Dios. ¿Y qué dice Dios? Los castigó porque me probaron, me tentaron. La segunda prueba. ¿Y la tercera cuál fue? Adorar. Adórame. Adórame. Cuando Moisés estaba en el Sinaí, ¿qué hicieron los del pueblo? Ya Moisés se petateó, ¿verdad? No baja. Y se les ocurre, ¿hagamos qué? Muélanlo. Y hasta ahí todos trajeron sus molinos para la gloria de Dios. Y ahí ves a la hermana moliendo, preparando todo. El otro trajo la olla, el otro trajo el horno y todo el mundo hicieron una pachanga al aire libre. Y el pobre Moisés allá ayunando, dice la Biblia. Y el pobre Josué también ahí hincadito al lado de él porque no se separaba. Cuando bajaron, Dios le dijo, ve. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Imagínese un animal diciéndole, este es tu Dios. ¿Qué le dijo el diablo a Cristo? Adórame. Y todo lo que quieras te lo voy a entregar. Queridos hermanos, termino con esto. 40 días y Cristo ahí es un ejemplo de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que Cristo vino a pagar el precio y que solo nosotros debemos de hacer es obedecerle, seguirle y entregarle y amarle con todo nuestro corazón. Y ahí es donde se resume otra vez, amarás a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y entonces podrás amar a quién, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso Jesús le dijo al diablo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Inclina tu rostro, Padre.
Te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Señor.